más importantes que he escuchado de mi Sheikh Sufi is that phenomenal reality is your interface with God Himself. es que el mundo de los fenómenos que experimentamos es la interfase entre uno mismo y Dios. Whatever comes to you from the universe Cualquier cosa que viene hacia uno desde el universo is coming to you from beyond the universe. viene a uno desde más allá del universo. It's as if each one of you, Es como si cada uno de ustedes, each one of us has our own universe independent. es como si cada uno de nosotros tuviera su universo independiente. So anything that comes to me from that universe is Allah sending it to me. Así que todo lo que viene de este universo personal es algo que Allah nos manda personalmente. And Islam, which is submission, Y el Islam, que significa sumisión, has only one concern. tiene solamente una preocupación. How do I submit to God in that moment, in that universe? ¿Cómo me someto a Allah en este momento, en este universo? An hour ago, we had one of our prayer times had to be done. Hace una hora hicimos una de nuestras oraciones de pie. So, if I'm looking at my own reality, Así que si veo mi propia realidad, Allah gave me a set of circumstances. Allah me ha mandado una serie de circunstancias. What is most appropriate for me to do in that circumstance? ¿Qué es lo más apropiado para mí? ¿Cuál es la acción más apropiada para mí para hacer en estas circunstancias? It's to pray. Es orar. I have somebody in front of me who is hurt and they're crying. Tenía enfrente de mí una persona que estaba lastimada y estaba llorando. There's no one there to help them. Y no había nadie ahí para ayudarles. This is the universe that God has given me in that moment. Esta es la muestra del universo que Allah me está dando en este momento. What is required of me in that universe? ¿Qué es requerido de mí en este universo? It is required that I help them. Es requerido que yo les ayude. It's Ramadan. It's Ramadan. Ramadán It's daylight. es el día. That's the universe that God has given me in that moment. Es el mensaje que Allah me ha dado a mí en este momento. What does submission require of me in that moment? ¿Cuál es la sumisión requerida para mí en ese momento? Submission requires that I fast during the day. La sumisión requiere que yo ayune durante el día. So we discussed a few of these scenarios Así que podemos earlier in the morning when we spoke about it. When any of you were there at that time? Some of you were there when we talked about submission, right? Discutimos algunos de estos escenarios en la charla de esta mañana. Now, so all of these are how you respond to the universe with your actions. Así que estas son distintas maneras en las que uno responde al universo con acciones. Now, in Islam, En el Islam we have obligations. tenemos obligaciones. Obligations are of two types. Hay dos tipos de obligaciones. The first obligation La is primera obligación an obligation of actions. es una obligación de acciones. Pray, Orar, fast, ayunar, stop somebody from falling off a cliff, detener que alguien se tire de un risco, pay money to somebody who's poor, darle dinero a alguien que es pobre, stop somebody from oppressing, parar a un tirano o a alguien que oprime, apologizing to somebody when you've made a mistake. disculparse a alguien que uno le haya hecho daño. The nature of action La naturaleza de las acciones is that you can delay an action if you want. You can say, I'll pray in 5 minutes. es que I will pray after 5 minutes. la naturaleza de las acciones es que no puede uno hacerlo cuando uno quiera. Sí, voy a orar dentro de 5 minutos. Or I can say, I'll pray in 1 hour. O voy a rezar en 1 hora. You can say, I can give charity tomorrow. Puedes decir, voy a dar caridad mañana. Obligations of states is different. La obligación de las estaciones o los estados es diferente. Love. Amor. As a Muslim, Como un musulmán, it is obligatory upon me to love God more than anything in the universe. como musulmán
musulmán es obligatorio para mí amar a Allah por encima de todas las cosas en el universo. That's either on or off. Eso puede estar activo o inactivo. I can't say I will love after 1 hour. Uno no puede decir, amaré en una hora. I either do or I don't. O lo hago o no lo hago. But the point of this entire discussion is that you have an entire universe of circumstances that God keeps sending to you. All of you are part of that universe that is being sent to me. I am a part of the universe that is being sent to you. El punto de esta discusión es que estamos constantemente en situaciones que Allah nos manda y uno está siempre en condición de responder a esas situaciones que Allah nos manda constantemente. And so when you start with your submission to actions, Cuando uno empieza a someterse con acciones, eventually you become automatically submitting to states. uno automáticamente empieza a estar también sometido en estados internos. Submission to action, the prayer time, the fasting, the hajj, the charity. Sumisiones externas son caridad, orar, dar el zakat, ayunar, etc. Eventually you come to understand that I'm sitting in a traffic jam, bad weather, I'm late for work. Eventualmente uno empieza a entender, por ejemplo, uno puede ir trabajando, puede ir uno manejando en dirección al trabajo y puede haber mucho tráfico y está lloviendo y uno está muy molesto. God has sent me that. Allah nos ha mandado eso. So instead of saying, En vez de enfurecerse, you understand that God has sent you those circumstances. hay que entender que Allah nos ha mandado esa situación. In that moment, you become patient. En ese momento viene la paciencia. Your state becomes patient. La estación interna se convierte en una estación de paciencia. So now you are obeying God with your state after practicing obeying God with your actions. Así que de repente su estación se convierte en obediencia después de estar haciendo prácticas externas de obediencia. But all of these then, what's the point of all of this? What's the point of all this submission? ¿Cuál es el punto de toda esta sumisión? In every circumstance, you start seeing God. En cada circunstancia uno empieza a ver a Allah. This is not just a rule that I'm following. Esto no es solamente un camino que estoy siguiendo. I'm interacting with God Himself. Estoy interactuando con Allah directamente. Yes? Sí. Now, yesterday was a very cloudy day. Ayer fue un día muy nublado. There was no sunshine yesterday. Ayer no hubo sol. But if you were in a plane above the clouds, plane, Pero si fuéramos en un avión por las nubes, it wouldn't be dark. no estaría nada oscuro. The whole point of this universe El punto de todo este universo is to see through the universe. es ver a través del universo. Because when you learn to look through the clouds, Porque cuando aprendes a ver detrás de las nubes, you will always see sunshine. siempre verás el sol. That's the whole point of all of this. Ese es el punto de todo esto. So you think submission is a dry set of rules, Uno piensa que la sumisión es un set de reglas, but all of this is to train you to see God through the universe. pero esto es un entrenamiento para poder ver a Allah a través del universo. Even though your eyes can't see Him, Aunque nuestros ojos no lo pueden ver, your soul knows that you're interacting with Him. tu alma sabe que estás interactuando con él. Does that make sense? ¿Eso les hace sentido? Now, I wanted to sort of lay the groundwork of that before we proceed. Quisiera que dejemos esto como una base antes de proseguir. Now, I usually do the workshop that I'm going to do now. I usually take about 5-6 hours to cover it properly. Regularmente este taller me toma 5 o 6 horas para cubrirlo todo de manera apropiada.